¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. De acuerdo con el Coneval, hasta 9.8 millones de personas podrían caer en pobreza por ingresos debido a los efectos de la pandemia por COVID-19 en México. Eso pese a los programas asistenciales del gobierno del presidente López Obrador. ¿Podrá cumplir con su promesa de reducir la pobreza en el país o estos datos son imposibles de mejorar? ¿Qué pasó con Primero los Pobres? Escucharemos los contrapuntos de la mesa. Y relacionado con lo anterior, la pandemia también ha golpeado fuertemente al sector educativo, provocando deserción escolar ante escuelas cerradas y con el reto de la educación a distancia. Un informe indica que México podría sufrir hasta un 26% de abandono escolar. ¿Podrá la nueva secretaria de Educación, la maestra Delfina, lanzar una política para contrarrestar esto? Y con bombo y platillo, ayer 3 aviones comerciales sin pasajeros aterrizaron en la base militar de Santa Lucía, donde se construye el próximo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, proyecto que busca resolver la saturación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero periodistas reportaron que todavía no hay caminos para llegar hasta allá y que solamente se inauguró una pista, así como la polémica presencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Veremos qué piensan los panelistas esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Esta semana, el Coneval presentó un nuevo informe con su evaluación sobre la política de desarrollo social de nuestro país durante la pandemia. El estudio detectó 53 programas y medidas tomadas por el Gobierno de México para hacer frente a los efectos de la COVID-19 y apuntó que el riesgo que implican los programas sociales es que no logren frenar un revés en las cifras de pobreza y pobreza extrema. ¿Por qué? Veamos el contexto. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, los efectos económicos de la pandemia podrían causar que entre 8.9 y 9.8 millones de personas caigan en pobreza por ingresos y entre 6.1 y 10.7 millones en pobreza extrema. El Coneval presentó esta semana el nuevo informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020, donde apuntó que los avances logrados en la reducción de pobreza podrían revertirse. De 2008 a 2018, el porcentaje de personas en situación de pobreza bajó de 44.4 a 41.9% de la población y las personas en pobreza extrema del 11 al 7.4%. El Coneval señala que la política de desarrollo social tiene grandes retos y oportunidades para evitar que se reviertan estos avances. El Consejo identificó 53 intervenciones del gobierno federal para atender la pandemia. El 77% fueron para incentivar las capacidades del personal de salud y la investigación científica, mejorar las condiciones de ingreso, vivienda y seguridad social, así como brindar atención médica y psicológica a los grupos más vulnerables y proporcionar apoyos alimentarios, aunque aclara que no hace ninguna valoración de los efectos de estas intervenciones. Señala que los programas sociales implementados se enfocan en las transferencias directas de apoyos económicos y no en la prevención, mitigación y atención de los riesgos que enfrentan en las distintas etapas de la vida, y que no hay integración de los programas, un padrón único de beneficiarios ni un documento rector que defina su modelo de coordinación. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves, y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Bien, querido Genaro, lista para el debate, como siempre. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Bien, buenas noches, Genaro. Buenas noches, compañeros. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Bien, un gusto saludar a todas y todos. Y hoy nos acompaña Luis Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales en Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muchas gracias, Genaro, por la invitación. Hola a todos y todas. A ver, ¿les parece? Escuchamos primero los puntos sobre el tema precisamente de los programas sociales y el efecto que están teniendo en la materia para tratar de contener este indicador que da Coneval y que podría resultar en hasta 9.8 millones de personas que caigan en pobreza de ingresos. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Es un mal panorama? ¿Puede darse la vuelta a esto? ¿Van a funcionar los programas sociales que está aplicando el gobierno de México? ¿O va a cerrar el sexenio el presidente, digamos, entregando pues un mal indicador en este sentido? Bueno, yo creo que primero no hay que quedarse con los encabezados de las notas periodísticas, sino consultar directamente el documento de Coneval, que tiene sus luces y sus sombras. Y sobre todo para poner en contexto en qué se están basando estas predicciones, que no son datos verificados, sino son predicciones, y hemos visto cómo muchas veces han tenido que ajustar
a la baja distintos organismos sus cálculos económicos, porque la recuperación económica ha sido más acelerada, así como la del empleo en el país. A ver, el Coneval aquí reconoce la intención y el propósito del gobierno en construir un sistema de bienestar universal, y yo coincido con su diagnóstico, y es que hay que inscribirlo en un contexto en el que el mundo en general enfrenta una crisis económica, de salud pública, y cuyos desarrollo y efectos, reconocen ellos, no son del todo totalmente conocidos, lo que plantea exigencias extraordinarias a los países. Y dice, la disyuntiva de acción en este contexto son de gran complejidad, ya que se tiene que enfrentar en forma simultánea las condiciones preexistentes de desarrollo social del país con los procesos secundarios a la propagación del virus SARS-CoV-2 que afectan de manera desproporcionada a ciertos grupos de la población. Bueno, partiendo de este diagnóstico, creo que es acertada la estrategia del gobierno para paliar los efectos negativos de la pandemia en la economía, porque recordemos que había altas exigencias por parte de diversas voces de apoyar a las grandes empresas, de hacer un rescate del tipo FOBAPROA y parar incluso obras que estaban generando efectos multiplicadores para atraer inversiones y generar empleos. Bueno, en realidad, en vez de escuchar a esas voces y esas soluciones ortodoxas del pasado que privilegiaban a los ricos y externalizaban los costos a los pobres, en este caso se apostó por inyectar todo, absolutamente todos los recursos a los menos favorecidos y a los más afectados por la pandemia. Y aquí lo que me sorprende, y creo que sí sería una crítica válida al estudio de Coneval, es que se asume él mismo como una evaluación de implementación, ya no una evaluación de diseño, sino de implementación. Y me parece pues extraordinario, muy raro, que el estudio no contemple la cobertura de los programas sociales. El signo de Coneval, el lema es: lo que se mide se puede mejorar. Bueno, una medición tan básica como cuántas personas, cuántos hogares están siendo beneficiados por los programas sociales, yo no lo encontré ni en el comunicado, ni tampoco en una búsqueda en las 320 y tantas páginas del informe, y sí me parece preocupante pues que una organización que se encarga de evaluar la política social se quede meramente en el diseño y no en el verdadero impacto de cuántos mexicanos están recibiendo hoy un apoyo social. Ya lo ha dicho el presidente en distintas ocasiones, 7 de cada 10 hogares de los que menos tienen están ahorita recibiendo un apoyo, lo cual les ha permitido pues pasar esta crisis que es insólita, de magnitudes planetarias, de una manera mejor. Luis, ¿qué le contestas? Contrapunto. Muchas gracias, Genaro. Bueno, a ver, lo primero que me gustaría decirle al público es reconocer enormemente la labor de las 26 personas, los 26 técnicos que realizaron este informe. Coneval es una de las instituciones más respetadas del país y que tiene la obligación constitucional de medir la pobreza. No tiene intereses políticos, tiene un interés de poder abonar en política pública a las autoridades, en este caso a todas las secretarías de Estado y al gobierno de la República, para que tomen mejores decisiones para combatir la pobreza. Uno de los puntos más importantes que pone, y reconoce que hay áreas de mejora Coneval para la implementación de la política social, lo que te dice es que las transferencias monetarias directas que está implementando el gobierno actual no son suficientes. Y no son suficientes precisamente porque la proyección de pobreza por la pandemia nos arroja 9.8 personas más, millones de personas más pobres en este país. Son personas que no tienen acceso, que no van a tener acceso a una canasta básica, a cuidados básicos y acceso a servicios de salud, a poder pagar el transporte público que utilizan día a día, a gastos básicos de educación, prendas de vestir o calzado, entre muchas cosas más. Creo que el número es abrumador. Si analizamos el rango, dejen irme al rango bajo y no poner los 9.8 millones de personas más en pobreza, sino las 9 millones de personas que ponen en el rango bajo. Son demasiadas personas que hoy entran en este contexto. Son 56.7% de la población total del país. Quiero que imaginemos este dato. Si nos vamos a las cifras que pone Coneval de pobreza extrema, pone 31.7 millones de personas en el país. 1 de cada 4 personas en el país no tiene acceso suficiente para garantizar la alimentación diaria propia ni la de sus familias. Quiero que se lo imaginen. En realidad a mí me parece un dato abrumador. Ahora, creo que vale la pena reconocer, o al menos solicitar al gobierno federal y a sus distintos funcionarios que pongan atención en estos datos. No es un ataque político, es un dato duro
que pueden utilizar como referencia para mejorar los procesos de política pública. Coneval les dice, mejoren los procesos de comunicación entre los funcionarios que implementan la política pública, mejoren la calidad del padrón único de beneficiarios. Por favor, tengamos un padrón único que funcione para identificar quién recibe, en qué momento lo recibe y si está funcionando aquello que recibe. Insisto, 31.7 millones de personas hoy no están saliendo de la pobreza y los datos se incrementan conforme pasa el tiempo. Y finalmente que haya capacitación para los servidores de la nación que están ejecutando estas políticas públicas. Así es. A ver, ¿y qué le contestarías, Veloz? Bueno, se acaba de perder Veloz justamente en el Skype. Entonces, contrapunto, Ana. Muchísimas gracias. Era evidente que iban a desestimar o a criticar el estudio del Coneval. ¿Por qué? Porque el presidente y la Cuarta Transformación están buscando desaparecer el Coneval y el INEGI porque los están midiendo, porque están midiendo sus malos resultados y eso no les sirve. Nada que contradiga el mundo de fantasía en el que vive López Obrador sirve. Por eso quieren desaparecer el Coneval y el INEGI. Esta clase de estudios se van a seguir repitiendo, esperemos así sea, y a mí se me hace justamente lamentable, porque mientras más pobres hay en este país, vamos a seguir cayendo en estos círculos perversos de manipulación. Si bien hay que ser como muy objetivo en esto, como científicos sociales, ya no como de Morena, como del PAN, del PRI, de MC. Científicos sociales. Los indicadores están marcando que los programas sociales y las políticas que están implementando no están sirviendo, no están siendo suficientes, son apenas un curita para esta herida. Se puede alcanzar hasta 9.8 millones de pobres y si solo comparamos las cifras del 2018 al 2020, quizá les compremos que es culpa del COVID, ¿no? Como señala el estudio. Pero para esto entonces valdría la pena revisar entonces las cifras del 2017, del 2016 y del 2015 y ver cómo íbamos en una racha ascendente, por lo menos en la disminución de la pobreza extrema y cómo ahora es completamente al contrario, ¿no? En el 2018 teníamos 21 millones por debajo de la línea de pobreza extrema, es decir, solo el 16.8 de la población del país. En el 2020 alcanzamos ya los 31.7 millones de mexicanos y mexicanas por debajo de la línea de pobreza extrema. Como lo señalaba mi compañero de Movimiento Ciudadano, una cuarta parte del país es pobre. Una cuarta parte del país de mexicanos y mexicanas hoy no obtienen para la canasta básica. Entonces, pues pueden decirnos que sembrando vida, que jóvenes escribiendo y construyendo el futuro, las millonadas que se les van en las becas para estudiantes que sacan 6 o 7, pero de eso, ¿de qué manera ha disminuido o ha impedido que la gente llegue a la pobreza extrema? Entonces, hoy lo que estamos necesitando no es que digan que fue culpa del COVID, es que nos digan este año y el próximo año cómo lo van a solucionar, cómo van a evitar que una cuarta parte del país que ustedes gobiernan esté en la pobreza extrema, porque estar con estas excusas y diciendo es que es culpa del COVID, pues no nos va a dejar avanzar para ningún lado. Para ir terminando, en Latinoamérica somos el cuarto país en la escala de pobreza y el quinto país con la pobreza extrema. Y además, esto se traduce en que la economía se contrajo 8.3% y es la peor caída que hemos tenido desde 1932. Y nuevamente, van a decir que fue culpa del COVID. ¿Qué están haciendo para revertir esto? Veloz, ¿qué están haciendo para revertir eso? ¿Coincides con Ana? Yo estoy seguro que tienes los contrapuntos en la mesa. A ver, más que contrapuntos, yo creo que son datos. Ya organizaciones internacionales vaticinaban que en Latinoamérica iba a haber una disminución en este tema de desarrollo económico y que México no iba a ser la excepción, desde luego. Sin embargo, se iba a ver menos afectado que el resto de los países. Creo que lo hablamos aquí más o menos hace un año antes de la pandemia de cuáles eran las proyecciones para Latinoamérica. Y creo que hay que tomar en cuenta esos factores. Evidentemente, el tema de la pandemia exacerbó esto. Yo creo que una parte importante que hay que recargar es, no solamente son los programas sociales que sí están ayudando a que no haya más personas en pobreza extrema, que sí están ayudando, porque bien, como decía Alejandro, 7 de cada 10 familias tienen por lo menos mínimo un programa social, porque hay familias que reciben más de 2 o más de 3 programas sociales, y creo que eso sí está ayudando mucho. Lo otro es que hay 3 o 4 programas de ayuda distintos, que lo que yo creo que hace falta es dinamitarlo abajo, que la gente se entere de que hay otro tipo de préstamos, por ejemplo, los préstamos del IMSS, que hay otro tipo de herramientas económicas que están sirviendo hoy para subsanar este tema de la pandemia. Yo creo que es complicado hablar en un entorno que no tenga que ver con un factor mundial como lo es la pandemia, que no tenga que ver con cómo se está cayendo la economía en el resto del mundo y que no tenga que ver con pobreza laboral. Lo cierto es
es que las proyecciones de que van a regresar los trabajos y va a haber más trabajos en cuanto vaya disminuyendo cerrar las ciudades, pues quiere decir que también las proyecciones van a ser distintas y se tendrán que ir ajustando a cómo se va a ir recuperando el país en términos laborales, económicos y salariales también. Yo creo que el aumento del salario mínimo, los programas sociales que están repartiéndose hasta ahora, y este gran padrón de personas que reciben apoyos del gobierno, pues sí están sirviendo como medidas de mitigación de la pandemia. Eso es claro. Lo cierto es que todavía no vemos el final de la pandemia y todavía no sabemos hasta dónde o cuánto tiempo más podría durar. Digamos, tenemos una idea más o menos clara por el tema de las vacunas, pero todavía no sabemos dónde va a terminar. Y creo que lo que hay que hacer es incentivar mucho más que más familias y más personas reciban programas sociales. Bien. Yo creo que sigue habiendo esta falsa idea de que hay que endeudarse para salvar a las personas, pero yo pondría de ejemplo Ecuador. Ecuador hoy está muy endeudado con el FMI y tiene más pobres que los que tenía antes y se dedicó a salvar a las grandes empresas y hoy son los millonarios de Ecuador los que no están sufriendo los estragos, los que no necesitaban el dinero desde un inicio y siguen sufriendo los estragos las personas que están hoy en la pobreza. Entonces, pensemos que endeudarnos es la salida, sino que tiene muchas otras aristas y que es un tema mucho más complejo. A ver, tengo que hacer una pausa porque nadie respetó los tiempos. Casi todo el mundo casi 3 minutotes, entonces nos fue el tiempo de este bloque. Déjenme hacer una pausa. Regresamos porque más vamos a conectarlo con el tema con el que estábamos hablando, porque este año, o más bien para un año, ha sido un año malísimo para la educación en el país. Escuelas cerradas, con aprendizaje a distancia, que no solamente ha implicado un reto para las familias y para el magisterio. La crisis económica de la que ya estamos hablando, así como la falta de acceso a tecnología, entre otros factores, están provocando un incremento en las cifras de deserción escolar que tendrá efectos graves en el futuro. Vamos a conectar el tema que estábamos discutiendo ahorita con este otro después de la pausa, así que no te vayas, regresamos a Punto y Contrapunto. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. ¿A quién le urge que reabran las escuelas? A madres y padres de familia. La pandemia ha pasado factura emocional a quienes se encargan de tutelar a las y a los estudiantes, sobre todo cuando una enorme mayoría tiene que trabajar fuera de casa. Tanto la crisis económica como la de salud tendrán efectos mayúsculos en la educación, los están teniendo ya. Las clases a distancia han representado un enorme desafío para las familias, bien sea porque la crisis económica ha orillado a que los estudiantes dejen las aulas para trabajar, o bien por la falta de acceso a tecnología para tomar clases a distancia, o bien porque hay gente que no le gusta tomar clases a distancia y prefiere desertar. Veamos el contexto. Tras la pandemia, México será el segundo país en América Latina y el Caribe donde se registre más abandono escolar. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en 2020 en la región se esperaba una deserción del 18%, pero alcanzó en promedio el 22%, lo que representó un retroceso de 10 años. El reporte calcula que en México el abandono será del 26%, con 628,000 menores de entre 6 y 17 años que dejarán la escuela principalmente por motivos económicos. Otro factor es la falta de acceso a la tecnología que complica la educación a distancia. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo previó en julio pasado que al menos 1.4 millones podrían suspender sus estudios en México, 800,000 de secundaria y bachillerato, 600,000 universitarios y 40,000 de posgrado, aunque la Secretaría de Educación Pública no ha reportado la deserción escolar en el ciclo 2020-2021, al terminar el 2019-2020 informó que la deserción en nivel básico fue del 10%, es decir, 2,525,000 alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria. Además, previó que al menos 800,000 estudiantes que terminaron la secundaria no se inscribirían al bachillerato. En la UNAM, según un reporte del diario Milenio, 7,700 alumnos se dieron de baja y en el Instituto Politécnico Nacional, 23,793. En ambos casos, la mayor parte fueron estudiantes de nivel superior. Punto y contrapunto.
Bueno, más de los estragos que está causando la COVID en el mundo y también aquí, especialmente en México, el tema educativo. Si quieren, podemos conectarlo con lo que veníamos platicando en el bloque anterior. Me quedé en el bloque anterior con la mano de Alejandro levantada, así que empiezo contigo, Alejandro, y les pido que cuando empiezo a decir sí, es que vayan concluyendo, porque si no... No es que estés de acuerdo con nosotros. No es que esté de acuerdo con ustedes. En general, casi nunca estoy de acuerdo con nadie en el programa, pero en general siempre les digo sí para que traten de acortar sus participaciones. Adelante. No, a ver, nada más decir que es una mentira que este gobierno pretenda desaparecer el INEGI. Quien acusa está obligado a dar pruebas, a dar evidencias, y yo creo que como analistas que tenemos un espacio privilegiado de cadena nacional, es nuestro deber debatir duro, en serio, pero con base en información y en evidencia fidedigna. Luego decir que los neoliberales, los gobiernos neoliberales fueron una fábrica de pobreza, los gobiernos neoliberales de tu partido, de Acción Nacional, fueron una fábrica de pobreza en México. No lograron abatir la pobreza con sus políticas asistencialistas y focalizadas y privilegiando solo a una pequeña minoría. Y es así como en esta estructura es como nos llega la pandemia, y afortunadamente ya se llevaba un año de construir una red de bienestar y de política social que contribuyó a mitigar los efectos que son de por sí bastante graves. Luego, el tema de deserción me llama mucho la atención que lo comentemos ahorita, porque como efectivamente dice la cápsula, la SEP no ha sacado ni tiene por qué en este momento sacar las cifras de deserción escolar del ciclo que culminará este año, porque se dan cuando termina el año escolar. Lo que yo veo es también como una intención de construir una agenda mediática de golpeteo a la Cuarta Transformación, utilizando una tragedia global, resaltando los efectos que han sido trágicos, funestos para todo el mundo, pero sin tratar de comprender las causas que los originan. Y entonces me gustaría aprovechar para explicar efectivamente a qué se debe la deserción escolar en procesos de crisis económica. Y tiene mucho que ver con la falta o con la pérdida de ingreso, lo cual obliga a las personas, a los niños, a los jóvenes a desertar de su escuela para tratar de contribuir con un ingreso adicional en su hogar. ¿Qué está haciendo el gobierno frente a ese problema que se reconoce? Pues las becas de primaria a posgrado, que ya son más de 11 millones de personas, niños, jóvenes, adultos becados. Nunca en la historia de este país se había destinado ni de lejos tal cantidad de presupuesto para promover la permanencia escolar. Nunca se había apostado tanto por la juventud, y hay evidencia, si no pregúntale al Coneval, que yo creo que es positivo el trabajo que hace, pero tampoco está a salvo de críticas, creo que el diálogo es importante, sí. Pero si no, pregúntenle al Coneval, ¿cuál es la causa principal de la deserción escolar? Es la falta de ingresos. Además de eso, con el programa de la escuela es nuestra, presupuestos participativos para más de 50,000 escuelas. Bien, bueno, no es ninguna intención el tema del golpeteo, y para nada, y mucho menos de mi parte. Es un tema porque hay un informe que está indicando que la deserción en efecto escolar en todo el mundo está siendo muy grave, pero destaca el tema de México, en donde dice hasta 26% de la población podría, a final del ciclo escolar, en efecto, haber dejado las escuelas. Ana, ¿qué más le puedes contestar a Alejandro, contrapunto? Pues me sorprende que mis compañeros se lo tomen tan personal, porque esto no es contra ustedes, es contra los malos resultados de su gobierno. Y decir que sí es que los gobiernos panistas, sí es que los gobiernos peristas, es una respuesta muy mediocre en términos de la respuesta que sí se puede medir del gobierno de la Cuarta Transformación. Le voy a pedir a Alejandro que no cometa paparruchas y que revise todas las notas que salieron el 25 de julio del 2019, donde muchas cabezas dicen AMLO no descarta desaparecer el Coneval. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no descarta desaparecer el Consejo Nacional de Educación Pública como parte del programa de austeridad, y lo del INEGI, yo lo dije hace 2 programas, forma parte de la desaparición de todos los organismos autónomos que el presidente ha dicho muchas veces en la mañanera, muchas veces que va a desaparecer todos los organismos autónomos como parte del austericidio. Entonces, el INEGI va en esa bolsa. Entonces, hay que aclarar, hay que pedirle entonces a Alejandro, al presidente, que aclare entre sus locuras cuáles son los institutos. No esté mintiendo, Alejandro, lo ha dicho en la mañanera, pero bueno, ya, no voy a caer en esto porque ya te habían pedido que no dijeras que miento, pero creo que se te olvida. Respecto al tema de la educación, es una noticia muy triste, porque no importa cuántas ayudas les den a los niños que no estudian o no trabajan, o a las familias que se les den a los apoyos de acuerdo a todos los niños que tienen que estar educando, porque que digamos, que haya un estudio que diga 628,000 niños y niñas de México entre 6 y 17 años van a abandonar los estudios, es una tragedia.
Es una tragedia por donde quiera que lo veas, y esto solo nos habla de que México no estaba listo, su educación no estaba lista para una infraestructura, para una transición tan acelerada, para una educación a distancia. Yo ahorita estoy haciendo una segunda carrera y también las clases son súper estresantes y es nivel superior. Los profesores se desesperan, tú mismo te desesperas a la hora de tener que mandar las tareas. No me imagino los niños de primaria o de secundaria. Y el tema aquí es que hoy escuchamos a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, nuevamente juzgando y criticando a las universidades y a las escuelas privadas, cuando él definitivamente no le ha dado las herramientas a la educación pública para salir adelante. El 10% de la educación básica van a declinar y el 8% a nivel superior van a abandonar sus estudios. Entonces creo que es muy buen momento para plantearnos realmente cuál es el futuro de la educación en el país y no solo y sobre todo también, mira, conectando un poco con lo que mencionaba Alejandro de por qué ahora, pues porque también hay una transición en la SEP, ¿no? Que yo recuerde, en diciembre se anunció que habrá una nueva secretaria de Educación Pública y pues es buen momento incluso para hablar sobre y poner en la mesa los temas que le van a tocar a esta secretaria, a la maestra Delfina, pues enfrentar, y uno de ellos es sin duda la deserción escolar. Veloz. Sí. A ver, yo agregaría a lo que se estaba diciendo en la mesa hace un rato. Primero, precisar que el presidente no está en contra de las universidades privadas ni de las escuelas privadas. Y para evitar la palabra mentir, yo diría información poco fidedigna, o no del todo fidedigna, porque el presidente no estaba cuestionando en ningún momento la educación privada ni en las escuelas, sino simplemente hay muchas escuelas privadas que no tienen cédula, que no están registradas y que funcionan como escuelas patito, y que llegó la hora de que ya dejen de hacer negocio con la informalidad y cobrándole a personas, mintiéndoles, diciéndoles que va a servir en algún momento haber estudiado ahí, lo que se ha comprobado que no es cierto. Yo precisaría eso, creo que hay que dar la información correcta. Dicho esto, hay muchos factores y, como bien decías, Genaro, se trata de una proyección y las proyecciones pueden ir cambiando. Y una de estas proyecciones, y hoy publicaban, se hablaba de que la mayoría, creo que eran 13 de cada 20 alumnos, o de cada 20 personas que están hoy estudiando, decían que cuando las clases se reabrieran en físico, en persona, que se abrieran los campus de las universidades, de las escuelas, regresarían. Entonces, si bien es una proyección de lo que puede pasar, todavía no ha pasado y mucho de eso se puede subsanar, como lo que hablábamos en el bloque pasado. Y una de estos factores, más allá del tema de la desigualdad, de que muchos tienen que salir y contribuir al hogar, es también de que no hay muchos medios para estudiar dentro de casa, porque a veces hay solo una computadora, a veces no hay tabletas, a veces no hay celulares para estudiar o para tener las clases de la escuela. Eso es lo que hay hoy, es un programa amplio que está dentro de los programas sociales, que es entregar tablets y iPads o esta suerte de aparatos electrónicos para que los niños y las niñas tengan acceso a la educación. Tenemos 11 meses pensando en una estrategia educativa que contempla hoy, y lo decía el anterior secretario de Educación, una crisis también de problemas mentales que tienen que ver con depresión y con ansiedad. Y yo creo que esta estrategia de educación va mucho de la mano con entender los factores que existen, que no solamente son de desigualdad, sino de vivir una situación histórica muy distinta, que no se había visto antes, y desde luego la escuela tiene que ver con eso. Yo espero que estas proyecciones no sean estas, sino disminuyan. Bien, ¿qué contestas, Luis? ¿Cómo lo ves tú? Es un tema, como dice Alejandro, ¿te preocupa el tema de la deserción escolar? ¿Cómo le puede dar la vuelta a la 4T? ¿Estamos a tiempo todavía de revertirlo? Me preocupa muchísimo, Genaro, pero me preocupa mucho en serio esta defensa acrítica de los datos duros que arrojan estos estudios, porque no es, insisto, no es un ataque al gobierno, son muchas condiciones estructurales que están generando que esto suceda, pero no podemos ser ciegos ante la información. ¿Sabes que no podemos ser ciegos ante 32 millones de hogares que no tienen internet para que sus hijos estudien? No podemos ser ciegos a 2.8 millones de estudiantes que dejaron de estudiar del ciclo 2020 al 2021. Son datos impresionantes, la verdad, que creo que vale la pena tener sobre la mesa y que podamos tener una idea de política pública para responderlos y confrontar estos graves problemas. Pensar que haya una comparación del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y que nos ponga como el peor segundo país en deserción escolar, sí nos habla de medidas que se pueden estar tomando y no se están tomando.
Yo de nuevo le pido a las personas, a las autoridades que están ahí, que identifiquen que hay grupos de población que tienen dificultades económicas para poder seguir sus estudios con los integrantes de sus familias y que hay acciones que puede ejecutar el gobierno para hacerlo. Yo no entiendo por qué hacer, tal vez lo haga Delfina cuando entre, no entiendo por qué no están detonando procesos de innovación mucho más complejos, con muchos actores, universidades nacionales, investigadores de todo el mundo y los mismos funcionarios públicos para identificar cuáles son los mejores modelos de educación en contexto de la pandemia, para evitar que más personas salgan. ¿Cómo puedes garantizar el acceso a Internet y el acceso a los insumos básicos para que las personas sigan estudiando en este contexto de la pandemia? Creo que eso es lo más relevante a tratar y claro que nos preocupa, Genaro, y vale la pena poner los acentos sobre la mesa sin que lo tomen como ataque absolutamente todos los argumentos. Bien, a ver, Alejandro, ¿quieres contestar? Ya te vi. No, pues yo le diría a Luis que revise y con mucho sentido crítico los datos que acaba de dar, porque si 34 millones de hogares no tienen Internet en México, querría decir que ningún hogar en México tiene acceso a Internet. Y no se toma como ataque al gobierno, sino más bien se está diciendo qué está haciendo el gobierno frente a una situación que está provocada por un fenómeno mundial. Y ahí yo creo que hay que valorar al gobierno, no en función de lo que está provocándolo, que eso es inescapable, sino más bien de las acciones que está tomando. Y me parece que la política de becas, de transferencias económicas, que está demostrado que es la mejor forma de evitar la deserción escolar, es el camino adecuado. Luis. Regreso al argumento, nada más déjame sumar un argumento. No se trata solo de transferencias directas, se trata de fortalecer instituciones, Alejandro, de forma que las instituciones que proveen bienes y servicios básicos, como educación y salud, estén lo suficientemente fuertes. Quitarles recursos y quitarles capacidad no significa reducir la pobreza. Y finalmente, Veloz, levantaste la mano y después Ana, por favor. Sí, yo diría que también hay que poner las intenciones de las universidades sobre la mesa. Decía una nota que la UNAM hoy es de las universidades que va a tener más deserción en nivel superior y también nivel posgrado, y son las universidades hoy las que también tendrían que estar preparando un plan para esto en las dimensiones que tienen, porque desde luego la deserción escolar a nivel superior que la deserción escolar a nivel secundaria, y eso no se trata de que a mí me moleste que la UNAM no esté haciendo nada ni que tenga que ver con cifras, sino que creo que hay que interpretar estas cifras como son y que también hay que saber que se trata de proyecciones. Efectivamente, 70.3 millones de mexicanos tienen acceso a Internet. Entonces sí, Ana, diría que la cifra que puso el compañero no es correcta. Ana, y después vamos con Luis para una respuesta puntual sobre este tema. Muchas gracias. Ahí le puedo yo aportar, Estefanía, que la UNAM sí tuvo cambios para la educación superior y media, de posgrados, porque firmaron un contrato con Google para que todos los estudiantes que tenemos pues nuestra cuenta oficial, que termina, por ejemplo, en mi caso como políticas.unam.mx, para que tú tengas acceso a cuentas de Zoom gratuitamente, y también tienen un convenio para que tengas videoreuniones por Meet. Es decir, todos los profesores que tienen matrícula en la UNAM ahorita pueden acceder a esas plataformas sin un costo adicional. La UNAM sí ejecutó esos programas, y a muchos de nosotros también nos dijeron, puedes pasar tus materias que metiste en el sistema escolarizado a distancia para que tengas acceso a la plataforma a distancia. Entonces, esa clase de procesos lo hicieron los directivos de las facultades, como tarea extra. Bien. Todavía va a haber deserción escolar. Sí, definitivamente, y es una tragedia, y la cuarta transformación no está haciendo nada para evitarlo, pero justo era lo que yo quería decir, que estos debates no los tendríamos que estar dando los políticos o la gente que estamos estudiando, sino académicos con estudios en implementación de estrategias para la educación. Es decir, tenemos que escuchar mucho las necesidades de las maestras y de los maestros, porque son ellos los que principalmente también lo están sufriendo. Muchos sindicatos han levantado la voz y han dicho, ¿cómo quieren que yo esté dando clases desde mi casa si muchos de mis maestros tampoco tienen Internet? Entonces la SEP sí tiene una gran tarea, y hay que apoyar a Delfina, más allá de que nos caiga bien o nos caiga mal, hay que fortalecerla como secretaria de Educación. Finalmente, Luis, el tema sobre los hogares con Internet. Sí, corrijo el dato, son 32 millones de personas que no tienen acceso a Internet, no hogares. Tiene toda la razón, mis colegas. Les doy un dato más. Lo que sí son 78.6% de las personas, de los alumnos en el país, esto por una encuesta de la UNESCO y del Libero, reportaron tener problemas para continuar su educación en casa. Si no hacemos algo ahorita, la deserción en el siguiente periodo va a ser aún mayor.
Así es. Bueno, evidentemente yo también coincido con ese punto de Ana. Hay que fortalecer la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, pues tratar de fortalecer a la llegada de la nueva titular de esta secretaría, porque en efecto le toca liderar la política económica, en la política educativa, perdón, en momentos en los cuales evidentemente sí hay un grave problema al respecto. Hacemos una pausa y regresar, último tema de la noche, aunque le falta un año para estar listo. Ayer el presidente López Obrador declaró puesta en marcha una pista del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dijo que desde ya pueden operar vuelos comerciales y no paró en elogios por la rapidez y economía que representa esta obra. ¿Qué opinan las y los panelistas de este jueves? Regresamos, no te vayas. Ayer la conferencia mañanera terminó temprano porque el presidente López Obrador tenía que abordar un avión militar que lo llevaría a la base de Santa Lucía. También fueron gobernadores, miembros del gabinete federal, legisladores y hasta el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien por cierto tiene que todavía evaluar algunos amparos que hay sobre la construcción de ese aeropuerto. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se construye en la base militar de Santa Lucía, estará terminado hasta marzo del próximo año, pero el presidente cortó el listón de una nueva base aérea donde aterrizaron 3 aeronaves comerciales luego de estar dando vueltas por más de 3 horas. En su discurso, el mandatario dijo que con la Secretaría de la Defensa y la Armada está sacando adelante el país y repasó todas las obras encargadas a militares, canales de riego, cuarteles para la Guardia Nacional, sucursales del Banco del Bienestar. Recordó que también ayudan a desasolvar ríos, trasladar equipo médico y vacunas contra la COVID, que ayudan a la población en inundaciones y otros fenómenos de la naturaleza. Y además vigilan el espacio aéreo y las fronteras. Y que gracias a la reforma constitucional impulsada por su gobierno, 400,000 elementos de las Fuerzas Armadas trabajan en tareas de seguridad pública y que son fundamentales para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Veamos qué piensa la mesa. A ver, Veloz, una reflexión sobre lo que ocurrió ayer. Yo veía muchas críticas en redes sociales, que no se ha hecho todavía el camino para llegar, que volaron más de 3 horas estos aviones, que no llevaban pasajeros, que la pista ya estaba hecha según un sitio web de aeropuertos. ¿Qué contestar? Pues que se pueden decir muchas cosas en redes sociales y que la mayoría son de personas que lo que utilizan son descalificaciones. Este proyecto ha sido adoptado y aplaudido en muchos países como un proyecto nuevo, como un proyecto de infraestructura diferente y que además ha avanzado con mucha rapidez y que va a costar mucho menos de lo que se pensaba costaría otro aeropuerto de esta magnitud y con estos alcances. Y yo creo que eso es aplaudido desde muchos aspectos. El avance de este aeropuerto ha sido informado periódicamente en las mañaneras. Creo que no se ha dejado a deber información acerca de este aeropuerto y finalmente hoy se concluyeron ya de manera oficial la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles para que ya pueda empezar a servir o estar totalmente conectado, ya proyectado en el 21, en el año 2021, en marzo. Y yo sí creo que es algo digno de aplaudir, ya que es un tema que nos beneficia a todos y a todas. Y también me llama mucho la atención la rapidez con la que se están construyendo vías paralelas para llegar al aeropuerto, porque es algo que la oposición decía que no iba a pasar. Incluso Ciro Gómez Leiva hoy se desgarraba las vestiduras diciendo no va a estar listo este aeropuerto pronto, es que no va a haber líneas de conexión y parece que ya ha terminado la mayoría y ya parece que va a terminar de funcionar y va a funcionar a la perfección, pues habrá muchas bocas que callar en ese sentido. Yo lo aplaudo, creo que muchos ingenieros también, ingenieras, dijeron que todo marchaba o iba bien. Me parece que habría que aplaudir esto como lo que es un programa, un proyecto de infraestructura que sirve, que funciona, que cuesta mucho menos y que además está construyendo el ejército mexicano con esta agilidad que tiene, con este talento que tiene y con lo que se implica y lo que significa este proyecto, porque eso es otro logro de la Cuarta Transformación y de las promesas que hizo el presidente antes de llegar y hoy como presidente, ¿no? Ana, te veo con ganas de contestar contrapunto adelante. No, solo con muchas ganas de decir ternurita. O sea, me da mucha ternura cómo lo defienden, porque ojalá, les juro que ojalá el proyecto que presentaron ayer hubiera sido de la gran envergadura internacional y con la gran alta tecnología que el presidente mintió hoy en la mañanera. Él sí miente, Alejandro.
al señalar esto, cuando nos presume una base aérea que existe desde hace 70 años y lo único que inauguraron ayer fue una pista. O sea, ayer no se inauguró el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, ayer no nos mostraron aeropuertos al nivel de Ámsterdam, el de Qatar, el de Hong Kong, el de Saúl, de Singapur, de Tokio, que son los países que tienen el top 10 de los aeropuertos mundiales. Es decir, ayer no vimos eso. Ayer lo que vimos fue un engaño más de la cuarta transformación, una gran, lo que nos queda claro es que ustedes son muy buenos en construir show. Y aquí lo que importa es que remitirnos a los datos. Hoy fue el programa de los datos. A ver, Texcoco iba a tener un costo estimal total de 305 mil millones de pesos. Ahí es cuando hoy en la mañanera el presidente señala, hubo un gran ahorro porque la bodega que nos enseñaron ayer, que salió de una maquetita que todavía no se termina porque lo hubieran inaugurado hasta el siguiente año, pero le urgía inaugurarla ayer porque estamos a unos meses de las elecciones, va a tener un costo total de 79.350 millones de pesos. La diferencia es amplia, pero porque la diferencia del proyecto es abismal. El costo de cancelación de Texcoco, vale la pena recordar, fue de 100 mil millones de pesos, 60 mil millones ya erogados y 40 mil millones de pesos en gastos no recuperables. Es decir, ¿en dónde está el ahorro? Si se gastaron 100 mil millones de pesos ya en cancelarlo y esta cosa cuesta 79.350 millones, ¿en dónde está el ahorro? No hay un ahorro comprobable, no hay un ahorro real. Entonces el presidente sí le está mintiendo a la nación. Esta cosa que están construyendo en Santa Lucía no va a estar lista hasta el 2022 y no se pudieron operar. Ayer tuvieron que cancelar las operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México y en Toluca. Además, solo para terminar, ¿qué chihuahuas hacía con el presidente, el titular de Gobernación? De Defensa lo puedo entender, de Marina, de Seguridad, el de Relaciones Exteriores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como dijo ayer Erika Ureña, una tuitera a quien yo sigo bastante, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación renunció a la arrogancia de sentirse libre. Estaba ahí acompañando al presidente en sus locuras nuevamente. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Qué contestas, Alejandro? Bueno, primero explicar que no fue la inauguración, evidentemente, del aeropuerto de Santa Lucía, sino la conmemoración, el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, y que en el marco de esa conmemoración o de esa celebración hubo aterrizajes tanto de vuelos comerciales. Aquí el vocero de Vicente Fox pidió que le guardáramos un tuit al inicio del gobierno diciendo que Santa Lucía no iba y que en cambio se iba a regresar a Texcoco. Bueno, se lo recuperamos, porque este proyecto no solamente ha tenido que sortear esos malos augurios, sino las centenas de amparos de Claudio X González y de otros empresarios que tenían intereses económicos en Texcoco, el abajo firmantismo o los opinadores vueltos expertos en aeronáutica que incluso aquí en este mismo espacio se dijo que no iban a poder aterrizar vuelos comerciales porque había un cerro al lado. Bueno, lo importante aquí es decir que el avance va conforme a lo programado y sobre todo que es una alternativa mucho más económica, austera y realista que el aeropuerto que se proponía en Texcoco, que fue un negocio fangoso que se iba a construir sobre fango. Y ahí donde iban a hacer especulación inmobiliaria, donde ya habían comprado terrenos para encarecerlos de manera insultante, pues ahora habrá un parque ecológico. Texcoco era el insulto a lo ostentoso, a lo faraónico, a un diseño arquitectónico con esas cortinas doradas y con ese mármol como si fueran jeques árabes de Dubái, como una suerte de isla de lujo y de mal gusto rodeada de un océano de pobreza. Yo entiendo mucho que lo defiendan quienes iban a ser los beneficiarios, quienes iban a sacar jugo a esas rentas, a ese negocio. Lo que me llama mucho la atención es que gente que no tiene ningún interés ahí esté dispuesto en poner su imagen pública para defender lo que era a todas luces indefendible. Bien, a ver, ¿qué contestas, Luis? Era indefendible el aeropuerto de Texcoco en muchos sentidos, pero es defendible el actual. En efecto, hay información de que se paró el tráfico del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, para que puedan aterrizar los otros 3 aviones comerciales que estuvieron dando vueltas 3 horas. Mira, Genaro, creo que más allá de lo defendible o lo indefendible hay puntos del aeropuerto previo que se proponía que son
la verdad es que son cuestionables. No estamos en contra del combate a la corrupción, al contrario, que la señalen, que la abran y que la terminen, ¿no? Pero también tampoco hay una intención de callar bocas de nadie. Hay una petición de que hagan bien su chamba. Ese es lo único. Y que todas las obras de infraestructura que hagan las puedan hacer con base en evidencia y con información para lo que sirven. Les pongo un ejemplo del aeropuerto. El aeropuerto es un elemento más de un sistema complejo de movilidad de bienes, personas y servicios. ¿Ok? Hoy, este aeropuerto, desde casi cualquier punto de la ciudad, aumenta el tiempo y costos de movilidad de cualquiera de estas tres, de personas, bienes y servicios. Si ustedes revisan en su información, en sus aplicaciones o cualquier medio que ustedes dispongan, los tiempos para acceder a ese aeropuerto suben entre 30 y 60 minutos promedio para quienes llegan en automóvil y entre 60 y 90 minutos para quienes llegan en transporte público. El costo promedio hoy, después de revisar tarifas al día de hoy en taxi o a través de servicios de plataformas, sube casi 200%. Sale casi 600 pesos llegar a ese aeropuerto de los puntos céntricos de la Ciudad de México, versus los 200 pesos promedio que salía a llegar al aeropuerto actual. Insisto, no es una justificación del anterior o el previo, simplemente es justificar adecuadamente para lo que sirve el aeropuerto. Ahora, la movilidad de estos bienes también implica costos de logística y distribución para las empresas y las aerolíneas, que tampoco salen. Hoy casi todas las aerolíneas por el contexto de la pandemia están en quiebra, ¿no? Y muchas de las aerolíneas salieron a decir que esto solamente era un show mediático más del presidente para un único vuelo de demostración. Todas las aerolíneas dijeron que hoy este aeropuerto, más allá de que se inaugure dentro de un año, no cumple con lo básico, no cumple con infraestructura terminada, seguridad aérea absoluta a través del manual de publicación de información aeronáutica, que es básico para poder realizar aterrizajes y despegues. No tiene capacidad de proveer servicios básicos y tampoco es viable en costos para las aerolíneas. Hoy, todas las aerolíneas del mundo están al borde de la quiebra. Aeroméxico recibió el mes pasado un préstamo de quiebra por casi $1,000 millones de dólares, solamente para que puedan seguir operando y seguir conectando al país y para que los funcionarios públicos, como los que nos acompañan en este espacio, puedan asistir a los distintos eventos en distintas partes del país. Hoy me parece que este aeropuerto no es funcional todavía y creo que sí vale la pena hacer un análisis serio de las maniobras que está impulsando este gobierno en un contexto de pandemia. Si ponemos prioridad y regresamos a los dos temas anteriores, creo que vale la pena poner por encima primero a los pobres antes de las grandes obras de infraestructura. Bien. Veloz, ¿quieres concluir? Un poco no entendí porque la idea es terminar este aeropuerto como estaba proyectado, no está peleado con los programas sociales y lo que se está implementando en la estrategia para combatir la pobreza. Lo que sí creo y me parece muy grave es poner sobre la mesa la opinión de aerolíneas, más allá de la opinión de ingenieros e ingenieras expertas en aeronáutica que han avalado este aeropuerto y que hoy mismo... Las aerolíneas tienen expertos. Y que hoy mismo decían que era un proyecto que cumplía con todas las proyecciones y con lo que se había puesto sobre la mesa. Yo diría que es más importante esa opinión que la opinión de los dueños de aerolíneas, ¿no? Bien, bueno, pues acabó el tiempo del programa. Vamos a seguir discutiendo evidentemente el tema del aeropuerto porque también seguramente va a seguir dando nota en las siguientes semanas y meses. Así que hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha, así que no te vayas. Estamos de regreso ya para irnos con la paparrucha de esta noche. Ayer, 2 nuevas vacunas contra la COVID-19 fueron aprobadas en México, la CanSino Bio y la Sinovac, ambas desarrolladas en China. Y antes de que caigas en paparruchas, en noticias falsas, en fake news, te vamos a explicar cuáles son las características de estas y las otras 3 vacunas creadas en ese país. La CanSino Bio, que según el presidente López Obrador se aplicará a las personas adultas mayores, realizó su tercera fase de pruebas en varios países, entre ellos Pakistán, Rusia, Chile y México. Pero los resultados todavía no han sido publicados. El gobierno de Pakistán informó esta semana que según los resultados que recibió de la propia farmacéutica, la inmunización tiene una eficacia del 65.7%. Pero Pakistán todavía no aprueba su uso. México es el primer país en hacerlo después de China y el primero en América del Norte. Nuestro país adquirió 35 millones de dosis, de las cuales hoy, esta madrugada, llegaron 2 millones, mientras que la vacuna desarrollada por Sinovac, además de México, la autorizaron ya en China, en Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Indonesia,
Turquía, Laos y Azerbaiyán. Según los resultados de la fase 3 de pruebas publicados por esta farmacéutica, la vacuna Sinovac tiene 50.65% de eficacia. A México llegarán 10 millones de esas dosis. En diciembre, China aprobó la vacuna desarrollada por Sinopharm y reportó una eficacia del 79%. Esto ocurrió cuando la tercera fase de pruebas todavía no se terminaba, así que debemos esperar a que se publiquen los resultados para tener información más precisa. Las otras dos vacunas, una desarrollada por Shenzhen Kangtai y otra por el Instituto de Biología Médica de China, todavía continúan en pruebas. Hasta ahora no está previsto que México adquiera alguna de esas tres opciones, así que no te dejes engañar por la supuesta venta ilegal de esta o de cualquier otra vacuna. Como cada noche te pedimos seguir cuidándote, lávate las manos bien y con distancia y siempre mantén la sana distancia. Utiliza cubrebocas, especialmente si vas a estar en un espacio cerrado y sin ventilación, porque sí protege y se ayuda a evitar los contagios. Y sobre todo, si puedes, síguete quedando en casa. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Luis. Gracias, Veloz. Gracias, Ana. Y gracias, Alejandro. Ahí está Veloz ya con su cubrebocas. Cuídate mucho. Nos vemos mañana para Punto y Contrapunto de viernes.